Como cada domingo, siempre es un gusto compartir con ustedes una entrega más de Cuarentena Política. Hoy en nuestro programa número 27 daré la bienvenida a nuestro panel de lujo. Hablaremos sobre 21 días de lucha contra el fraude electoral, consecuencias políticas y jurídicas. Este tema conmovió al país hace un año atrás. Muchos salimos a las calles a defender nuestra zona, nuestra patria, nuestro voto, nuestras familias. Es por ello que el día de hoy es importante hasta la fecha poder abordar este tema, reflexionar, hacer crítica y autocrítica al respecto. Para ello contamos con la presencia de Paola Cortés, destacada abogada, experta en temas de medio ambiente y la defensa de los derechos de la madre naturaleza. Paola, buenas noches. Hola, Tiquita, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo para Robert, para Danilo y para todas y todos quienes están siguiendo la transmisión vía Facebook. Un Muchas agradecimiento a gracias. CONADE por la invitación. Gracias, Paola. El gusto es nuestro de contar con tu participación también. Igual contamos con la presencia de Robert Brockman, periodista, estudió filosofía y ciencias políticas, escritor de libros acerca de la coyuntura y realidad boliviana. Recientemente publicó 21 días de lucha, los que hemos estado viviendo, bueno, todo el país. Un gusto, Robert. Buenas noches. Muy buenas noches, Tiquita. Un verdadero privilegio estar en Cuarentena Política. Un gusto gigantesco a todos. A Paula, a Danilo. Gracias, pues. De esta manera y con esta breve presentación, damos paso a nuestro programa en Cuarentena Política. Soy Tiquita Guara y es un gusto poder acompañarlos en esta entrega más de cada domingo. Hablemos un poquito sobre este contexto. ¿Qué fuerza poderosa empujó a que miles y miles de bolivianos y bolivianas salieran a la calle a bloquear y movilizarse enarbolando la rojo, amarillo y verde? Gritando, viva la democracia, no al fraude electoral, nuestro voto se respeta. Desde el norte a sur se había unido Bolivia entera a coro en las calles. ¿Quién se cansa? ¿Quién se rinde? Eran los cantos que escuchábamos a diario desde las 8 de la mañana hasta medianoche en cada vigilia que se establecía en todas las zonas, no solo de La Paz, sino de Bolivia entera, entonando una respuesta común de nadie se cansa, nadie se rinde. Para abordar este tema, qué mejor que escuchar a nuestros panelistas ya presentados, con sus puntos de vista y perspectivas muy claras al respecto. En este sentido, me dirijo a ti, Robert, desde el punto de vista histórico en Bolivia. ¿Los fraudes electorales o el desconocimiento a la voluntad popular se pagan caro? Normalmente se pagan caro, Tiquita. Se me ocurren algunos casos interesantes. En el año 1925, el presidente Bautista Saavedra intentó, prorrogarse. De hecho, se prorrogó un poco, pero fue obligado por los militares a aceptar un candidato que finalmente fue el impuesto por los militares, que fue el candidato Hernando Siles. El propio Hernando Siles intentó prorrogarse, hacer una asamblea constituyente que luego lo nombrara a el candidato y presidente, y eso culminó en una insurrección popular que terminó pero muy violentamente, probablemente la insurrección popular más violenta de la primera mitad del siglo XX, que terminó con muchos cientos de muertos. Y más tarde otro intento de prórroga que fue el de Víctor Paz Estenssoro en 1964, es decir, él llegó a prorrogarse, llegó a acceder a la presidencia por una tercera vez, pero esa tercera vez le duró apenas un par de meses porque fue derrocado por su propio vicepresidente, que intentó restaurar las ideas de la revolución, ¿no? Entonces, en líneas generales podemos decir que los intentos de prórroga o de violación de la Constitución desde la presidencia misma siempre han sido desafortunados en nuestro país. Y eso es lo que hemos vivido, es decir, ¿por qué se dieron los 21 días de resistencia que culminaron en la renuncia de Evo Morales? Fue por una acumulación histórica que podríamos rastrearla hasta más atrás, pero yo creo que lo prudente es rastrearla simplemente hasta el 21F, ¿no?
El 21F, el gobierno de Evo Morales, contra viento y marea, porque la oposición realmente no quería, llevó a cabo el referéndum para modificar la Constitución que posibilitara la repostulación indefinida del dúo que ya estaba en el gobierno. Repito, es muy importante el hecho de que la oposición no quería ese referéndum porque realmente temía que Evo Morales ganara, porque Evo Morales se servía de los medios estatales de forma absolutamente abusiva para hacer propaganda. Era un gobierno que estaba constantemente en campaña, ¿no? Es decir, los 14 años que ha estado o los casi 14 años ha estado constantemente en campaña y además con el uso masivo de los recursos del Estado. Cuando el 21F perdió, por muy poco, pero perdió, ¿no? Después de haber dicho que se iba a ir a su casa, etcétera, etcétera, durante los 3 años y 8 meses que transcurrieron entre el 21F y el 20 de octubre del 2019, el gobierno boliviano hizo 10 movidas a lo largo de estos 3 años y 8 meses, utilizando a todos los poderes del Estado, modificando a los poderes del Estado, cooptando a los poderes del Estado, a la Asamblea Legislativa, al poder electoral, al órgano electoral, sobre todo a estos dos, y al órgano judicial también, para tratar de burlar la voluntad del pueblo que había votado mayoritariamente por el no, la nueva repostulación de Evo Morales. Todo esto culminó, digamos, además fue adornado, podemos ponerlo como contexto, el hecho de que fue modificando y colocando piezas claves en el órgano electoral. El órgano electoral fue, digamos, pues, puesta a la cabeza a la señora Choque, que todos sabemos que era afín al MAS, y además a otros vocales, pero además en los puestos técnicos, ¿no? Desmanteló institucionalmente el órgano electoral, colocó en los puestos técnicos, en los que hacían la contaduría, digamos, de los votos, los dejó absolutamente inermes para que pudieran ser manipulados, y llegado el momento, el 20 de octubre de 2019, todo esto confluyó en el momento en que nos dimos cuenta de que, bueno, sobre todo cuando se paró el TREP y hubo este apagón del TREP, toda esta acumulación de los 3 años y 8 meses de pronto se vio en perspectiva, ¿no? Es decir, si en estos 3 años y 8 meses y durante las 10 acciones que había tomado el gobierno de Evo Morales no habíamos hecho nada, pues este era el momento de reaccionar y decir, bueno, si no defendemos nuestro voto ahora, si no defendemos la democracia ahora, la vamos a perder para siempre. Y ese fue el momento de la eclosión, donde se encontraron papeletas tiradas en las calles, en contenedores de basura, en los lugares más increíbles, que es como encontrar, es una cosa tan rara como encontrarte un montón de plata, ¿no es cierto? Es muy raro encontrarte una acta electoral tirada en el suelo. Imagínate encontrarte muchas. Es como encontrarte billetes de 200 bolivianos. Es muy raro. Y de pronto había por todas partes y aparecían por todas partes. Y esos fueron los indicios que llevaron a que fueron la chispa que encendió toda esta insurrección popular a lo largo y ancho del país, que desencadenó en los 21 días, que culminó en el 10 de noviembre con la renuncia de Evo Morales. Muchas gracias, Robert. En este sentido, durante estos 21 días de movilización, Paola, el componente fraude electoral fue el único elemento que alimentaba esta indignación y protesta. ¿Qué otros elementos más puedes destacar? Tu micrófono, ahora sí, gracias. Yo, desde mi perspectiva, pienso que el hecho del fraude ha sido más bien el corolario, ¿no? de un sinfín de acciones, hechos que los iba mencionando Robert. Yo incluso me retrotraería en la historia de Bolivia a el 2013, que creo que es importante apuntar este hecho. En realidad es la expresión del abuso de poder, digamos, a través del manejo de la Asamblea Legislativa y las leyes que se han ido emitiendo a partir de, bueno, desde el 2009 más o menos, ¿no? La Constitución creo que es un hito muy importante en la historia de Bolivia, pero
tenía sus candados, ¿no es cierto? Candados para que no no hayan estas reelecciones y reelecciones tras reelecciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Yo me retrotraigo al 2013, ¿no? ¿Qué hace el partido de gobierno en ese entonces? Emite la ley 381, ¿no? Que es una ley de aplicación normativa que muchos no la hemos, es decir, creo que en ese momento en la agenda, en el debate, no aparecía con mucha fuerza, ¿no? Pero esta ley es muy importante porque creo que es no solamente el hecho de, para el TREP, de ese momento, del día mismo de las elecciones, de todo de todas estas acciones fraudulentas que han existido ese mismo día de la elección del 2019, sino que el fraude es como que el iter criminis, digámoslo así, ¿no? De el fraude viene desde muy atrás. Y yo apunto esto del 2013 porque es importante que la gente conozca, ¿no? El 2009 nace la Constitución Política del Estado y en una de sus disposiciones transitorias señala claramente que, y se habla de Congreso de la República todavía, que en el plazo de 60 días, y voy a leer el artículo, desde la promulgación de la presente Constitución sancionará un nuevo régimen electoral para la elección de la Asamblea, ¿no? Y en el parágrafo 2 dice, los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Es decir, ya contaba la elección del 2005, ¿no es cierto? Y ya solamente tenía que haber una reelección, una repostulación en realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Emite la ley 381, el 20 de mayo del 2013, de aplicación normativa. Y ahí se cura en sano antes de llegar a las elecciones, señalando en el artículo 4 que la reelección del presidente y del vicepresidente del Estado, ¿no? De conformidad a lo establecido en el artículo 168, todavía cita en la Constitución, el presidente y el vicepresidente elegidos por primera vez a partir de la vigencia de la Constitución están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua, ¿no? Entonces ahí dice en el siguiente párrafo que la prescripción contenida, ¿no? En la transitoria de la Constitución que acabo de leer, es aplicable solamente a las autoridades después del 22 de enero. Es decir, aquí ya empieza, ¿no? Uno de los, es como que un primer episodio de todo lo que hemos ido viviendo históricamente, ¿no? Ya el 2013 hacen una cuestión que estaba en contra de la Constitución, emiten una ley y bueno, dicen, ok, ahora somos Estado plurinacional y lo que había antes ya no cuenta. Entonces, a mí me parece que el fraude, el día del fraude ha sido el corolario de todas estas de todos estos actos, digamos, ¿no? que están en contra de la Constitución Política del Estado y también burlan también un derecho muy importante que tenemos los bolivianos y bolivianas, que son los derechos políticos, ¿no? que están protegidos tanto en la Constitución como en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Carta Democrática Interamericana, en fin. Tenemos un bagaje enorme de normas y de tratados internacionales que en realidad los han burlado, ¿no? A partir incluso del 2013. Entonces, me parece que ya la elección del 2014 está muy manchada, ¿no? Aún así, hemos ido a las urnas. Creo que la fortaleza también en las voces en contrario, ¿no? Que protestaban o que han dicho algo sobre esta ley de aplicación normativa, han sido debilitadas porque hay un aparato enorme comunicacional generado desde el 2005, 2006, bueno, que gana la elección en 2005, se ha ido armando un aparato enorme de medios de comunicación que daban la palabra a quien realmente apoyaba al gobierno, ¿no? Y eso no es incluso han hecho ese mea culpa los masistas, ¿no? Entonces, no estamos hablando de algo fabuloso, no estamos haciendo fantasías o fantasiosas, ¿no? Tenemos la ley, podemos contrastarla con la Constitución y vemos los hechos, ¿no?
Muchas gracias, Paola. Interesantísimo aporte y es importante hacer esta retrospección de los hechos que empezaron a manchar no solo el gobierno de Evo Morales, sino todas estas disposiciones democráticas, por así llamadas, las que han estado exigiendo el pueblo boliviano. Robert, ¿cómo se puede caracterizar los 21 días de paro nacional y movilizaciones emergentes del fraude electoral del 20 de octubre del año pasado? Si me permites, me gustaría complementar algo Por supuesto. antes sobre lo que dijo Paola. Efectivamente, cuando se aprobó la Constitución del 2009, recordemos que fue una aprobación tremendamente complicada, con muertos de por medio, con amenazas de ocupación del Parlamento, con mediación muy importante de la comunidad internacional. Yo trabajaba entonces en Naciones Unidas y en aquel entonces hicieron de garantes del nuevo pacto, digamos, de lo que viabilizó la nueva constitución, la entonces representante de Naciones Unidas, la señora Yoriko Yasukawa, de nacionalidad japonesa, el embajador británico, que era Nigel Baker entonces, y el representante de la Unión Europea, cuyo nombre ahorita no me acuerdo. Pero el compromiso era que Evo Morales se comprometía a no modificar el artículo de la Constitución en el cual se establecía que no se iba a volver a repostular, es decir, no iba a modificar ese artículo de la Constitución para volver a repostularse, ¿no? Y el 2013, como bien dice Paula, lanzan esta ley y desconocen todo aquello, aprovechando de que ya no estaba Yasukawa, ya no estaba Baker, ya no había quien, digamos, haga constar que esto había sido así, ¿no? Entonces, eso existió, eso fue real, eso consta en actas, además, habría que pedirlas ahí a Naciones Unidas, a la Unión Europea. Sobre cómo caracterizamos a la insurrección popular que sucedió en los 21 días de octubre y noviembre. Lo que hemos tenido, lo que hemos vivido ha sido, yo diría, una tormenta perfecta, ¿no? Ha sido la colusión de muchos factores que hicieron que esto explotara, como también bien decía Paula, una acumulación de factores históricos. Pero a diferencia de otros eventos históricos parecidos en nuestro país, como por ejemplo, se me ocurre el 21 de julio de 1946, que terminó con el colgamiento de Villarroel, aquellos acontecimientos, o lo de Goni, la caída de Goni en el 2003, todos esos acontecimientos normalmente estaban concentrados en La Paz, o en La Paz y el Alto en este caso, ¿no? Es decir, un lugar muy específico, que es donde está concentrado el poder. En este caso no, en este caso los 21 días de resistencia fueron realmente un movimiento nacional. Yo he estado mirando todo lo que he escrito en mi libro, y en mi libro tengo decenas de nombres de localidades donde han tenido lugar acontecimientos, enfrentamientos, heridos, manifestaciones, bloqueos a favor y en contra, normalmente en contra de Evo Morales. Es decir, no ha sido una cuestión que se ha concentrado solamente en La Paz, como sucedía antes, sino que ha sucedido absolutamente en todo el país. En los 4 rincones, en los 4 puntos cardinales del país, la gente se ha levantado para proteger su voto. E interesantemente han sido en su inmensa mayor parte jóvenes que votaban por primera vez, y quizás no tan jóvenes, pero muchos de ellos, y mujeres, ¿no? Esto ha sido una de las características más interesantes y más importantes. Y otra cosa que también se revela con el resultado de las elecciones del 2020, es posible que muchos, pocos, varios, pero un número X de miembros del MAS o de simpatizantes del MAS hayan participado también en esto porque estaban en contra de la idea de Evo Morales de perpetuarse en el poder, es decir, sin abdicar de su idea, de su simpatía por los ideales del MAS, del partido político MAS, del movimiento MAS, estaban en contra de la idea de un Evo Morales que se perpetúe en el poder. Yo creo que eso es una posibilidad muy cierta de que esto haya sucedido. Solo así se explica la victoria electoral, por otra parte legítima, creo, en el 2020. Gracias, Robert. Paola, si se imponía el desconocimiento al 21F,
y una elección fraudulenta, la movilización ciudadana en defensa de la democracia, ¿a qué se enfrentaba? Bueno, la movilización ciudadana, ¿a qué se enfrentó? ¿No? Esa es básicamente la pregunta, ¿no es cierto? Sí, te he entendido bien. Bueno, en realidad se enfrentaba a muchas cosas, ¿no? Se enfrentó a muchas cosas. Para empezar, este aparato generador de líneas comunicacionales muy, que realmente con una forma, digamos, en la que no puedes generar otro, o sea, que no te permiten generar otro pensamiento, ¿no? Es más bien muy astuta la forma en la que se han manejado los medios de comunicación, por un lado. El tema de la justicia es otra, digámoslo así, otra pata del aparato creado hasta el año pasado, ¿no? Eh, que en definitiva no tiene independencia del poder político, ¿no? La independencia de la justicia es una cuestión que les podemos contar como anecdótica, digamos, a nuestros hijos. De momento no existe, ¿no? Hace 15 años no hay. Seguramente atrás, antes del MAS, tampoco existía una independencia absoluta, ¿no? del poder judicial respecto al poder político, porque es muy difícil. Es como una plantita que hay que ir alimentando, ¿no? Constantemente con garantías institucionales, que permitan, por ejemplo, a los jueces ejercer su propia independencia, ¿no? Cosa que no ha existido. También esta cuestión de la justicia, yo creo que es muy clave irse a ese momento donde realmente se ha ido menoscabando esta independencia, a dejarla completamente supeditada al poder político, porque definitivamente ahí es donde se puede generar cierto límite al arbitrio, a lo arbitrario que puede ser un poder político, un gobierno, ¿no? Esa es la garantía ciudadana que nosotros tendríamos que tener siempre, ¿no? Pero no la hemos tenido, ¿no? Desde un punto de vista institucional, por ejemplo, la independencia judicial es consustancial al principio de división de poderes. O sea, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿no es cierto? Y bueno, el electoral que nace el 2009, ¿no? Pero ¿cómo nace? Y esto también hay que reflexionarlo, ¿no? El mismo hecho de un término cambiar el término poder al término órgano, ya debía a nosotros llamarnos mucho la atención el 2009, pero tenía unos argumentos muy interesantes que incluso decíamos, pues bueno, se está transformando Bolivia. Entonces, ¿por qué? Bueno, el argumento que era, ¿no? Que los poderes son no se decía que eran muy independientes, pero sí que podían generarse conflictos entre ellos. Y la idea de un Estado plurinacional era más bien que tenga órganos, que sea todo un mismo, digamos, un mismo estado con órganos que puedan engranar unos con otros. Pero eso del órgano ya te dice que es una imposición, digamos, de un poder, en este caso del poder ejecutivo sobre los demás, ¿no? Porque no puedes funcionar independientemente si eres un órgano. Eso, a ver, hasta en anatomía, ¿no es cierto? Si eres un órgano, entonces dependes de otros. Entonces, ahí ya utilizar el término dependencia, ya te lo decían en la Constitución, y así hemos estado en la Constitución. Entonces, hubiera sido intencionalmente muy bueno, ¿no? Todo lo que se decía en el discurso. Sin embargo, se ha ido utilizando de manera muy maliciosa, porque la idea era pues quedarse en el poder. Entonces, ahí ya se destruye todo lo que son la división de poderes, ¿no? Son elementos, pero imprescindibles para la comprensión de un auténtico Estado de Derecho. Y es ahí donde definitivamente nosotros empezamos a
a ver, ¿no? Y a sentir, básicamente, en el diario vivir, en la justicia, cómo actúa este poder político, ¿no? Las decisiones de los jueces, en las elecciones, la selección de los jueces, de los fiscales, la imposición de uno, de otro, la definición de casos relevantes, la cooptación de las altas cortes, ¿no? Como señala, hay un caso muy sonado y muy interesante de estudiar en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a esta cooptación que ya hizo Ecuador, ¿no? Esto no es nuevo, es como una receta. Entonces, este caso de bajar a todos los jueces que en teoría deben tener una garantía de estabilidad en sus puestos, porque es una de las formas que garantiza también su independencia. En Ecuador, lo que hizo Correa fue descabezar todas las altas cortes, ¿no? Y poner a su gente. Entonces, este caso se ha ido a la corte. Nosotros no hacemos ese tipo de reclamos. En general, creo que Bolivia es uno de los países que menos acude a instancias internacionales respecto a todo lo que ha ido sucediendo. Habría que analizar también por qué no se lo hace, de la manera, por ejemplo, en la que lo hace Ecuador, lo hace Colombia. Es decir, te digo un porcentaje, ¿no? O sea, unos números. De 50 casos de Colombia que existen, por ejemplo, en la Corte, habrá 2 de Bolivia, ¿no? Con suerte. Entonces, creo que no estamos aprendiendo a también litigar estas cuestiones, porque son también, en el fondo, los derechos también se hacen cumplir o se garantizan a partir de los litigios, ¿no? De los litigios incluso internacionales, ¿no? Y estratégicos que se deberían haber hecho, ¿no? Muchas No es gracias, tarde, Paola. pero creo que es importante ver eso. Importantísimo, gracias Paola por ello. Dentro de esta movilización ciudadana, Robert, del año pasado, estos 21 días de resistencia, ¿qué momentos y acciones se pueden destacar durante la llamada desobediencia civil del 2019? Tu micrófono, Robert. Yo creo que es importantísimo no olvidar y subrayar el hecho de que hubo 4 muertos, ¿no? Y hasta 5, dependiendo de cómo contemos durante los 21 días. Yo en mi libro que titula 21 días de resistencia y dentro de estos 21 días no llego, por lo tanto, al tema de Sencata y de Sacaba, porque es otro periodo, ya es otra cosa, pero en los 21 días sí hubo 4 muertos y 5, dependiendo de cómo contemos, que se ha pretendido ignorar, que no se los menciona, que son parte de la, digamos, de este sepultamiento del relato o de la narrativa del fraude electoral. No nos olvidemos que hubo los 2 muertos en Montero, hubo un muerto en el puente de Huayculi en Cochabamba, cerca de Tiquipaya, entre Tiquipaya y Quillacollo. Estuvo también un policía que murió el último día y estuvo don Julio Llanos, que era un luchador de los derechos humanos, ¿no? Que resultó agredido durante los 21 días, pero murió el 30 de noviembre, o sea, un mes después, pero a causa de las agresiones recibidas un día de octubre, ¿no? Entonces yo creo que eso no podemos dejarlo escapar. Tampoco podemos dejar escapar ciertas otras agresiones que hubieron, sobre todo en Cochabamba. Hubo un joven de apellido Villarruel que fue casi masacrado y ante las cámaras se mostró que le estaba pasando por un viaducto en Cochabamba, en La Recoleta, y fue agredido por literalmente decenas de personas y luego su cuerpo como un guiñapo todavía golpeado, casi lo aplastan con una roca, le quemaron su moto, y luego hubo otro chico también en Cochabamba al que le robaron su bici, le rompieron un brazo y le hicieron barbaridades, entre otros heridos, digamos, también graves. Es decir, hubo una serie de agresiones contra los manifestantes que eran protagonizadas por los movimientos sociales afines al gobierno, que contaban con el aval del poder, ¿no? Es decir, cuando hablamos de
violaciones de derechos humanos, ¿no? Jurídicamente, la violación de derechos humanos solamente se puede dar por parte de los órganos del Estado hacia los ciudadanos, ¿no? Un grupo de ciudadanos no puede violar los derechos humanos de otro grupo de ciudadanos. Técnicamente eso no es así. Y en este caso eso era lo que hacía el gobierno, ¿no es cierto? Retenía a la policía, alentaba a sus grupos de choque, se producían estos enfrentamientos con los consiguientes muertos y heridos, y de modo que no pudieras tú decir que esto fuera una violación de derechos humanos, porque habían sido los movimientos sociales y no los órganos del Estado los que habían cometido este tipo de cosas, ¿no? Pero estos movimientos sociales lo hacían, repito, con el aval y con el aliento del Estado y con el discurso del propio presidente que alentaba este tipo de cosas. Eso, digamos, en cuanto a lo terrible, a lo negativo, ¿no? Al saldo cruento de estos días. Por el otro lado, hubo momentos de exaltación democrática realmente sublimes, hermosos, como fueron los grandes cabildos en Santa Cruz, los grandes cabildos en La Paz, los grandes cabildos en Cochabamba y también en el resto de las ciudades. Hubo grandes movimientos donde realmente había una unanimidad de criterio acerca de lo que se buscaba, ¿no? Y lo que se buscaba era, en primer lugar, la defensa del voto y posteriormente, como es típico en este tipo de circunstancias políticas, es que la demanda de la sociedad va escalando, ¿no? Entonces, primero se pedía la anulación de las elecciones, luego se pedía una cosa más y una cosa más, y se termina finalmente pidiendo la renuncia del presidente, que es lo que termina ocurriendo. Otra cosa que es muy importante de destacar, que tú has preguntado ahora, Tiquita. La narrativa que pretende instalar la idea de que fue golpe se le pone un énfasis gigantesco a la sugerencia de los militares, ¿no? Los militares sugirieron la renuncia de Evo Morales, y eso es cierto y es incuestionable, y eso está registrado y ha salido en la televisión y en todas partes. Pero lo que se pretende olvidar es que horas antes de que sucediera eso, fue la propia Central Obrera Boliviana la que pidió la renuncia de Evo Morales, ¿no? 2 horas antes de los militares lo pide la Central Obrera Boliviana. Y antes de la Central Obrera Boliviana hay una cantidad impresionante de otros sindicatos, de naciones y de grupos étnicos indígenas que también lo hacen. La Nación Caracara, por ejemplo, ingresa hasta la propia Plaza Murillo, ¿no? Los policías dejan entrar a la Nación Caracara pensando que era una reivindicación indígena, por lo tanto, afín al MAS, y cuando se revela que era en contra de Evo Morales, casi les da un soponcio. Entonces, esto era una cosa mucho más grande que solamente una cuestión meramente política, era realmente un movimiento transversal, nacional, cuya torta, cuyo cherry en la torta fue el tema de los militares, ¿no? Pero ya estaba hecho, es decir, los militares podrían haberse pronunciado o no, de todas maneras el gobierno de Evo Morales el 10 de noviembre del 2019 ya era insostenible. Muchas gracias, Robert. Paola, retomando un poco lo que mencionabas anteriormente, actualmente, ¿cuáles son las consecuencias políticas y jurídicas del conflicto desatado en 2019? Como consecuencias políticas y consecuencias jurídicas, bueno, hay varias, ¿no? Creo que la transición también se puede contar como una consecuencia política y jurídica, ¿no? La transición. Sabemos que esta ha sido constitucional, no solamente lo dicen los expertos o lo dice la ciudadanía, sino que lo dicen los mismos militantes del partido de gobierno, ¿no? Han reconocido esta transición, han participado en ella, y creo que esto es muy importante que se diga y se aclare y se haga hincapié, ¿no? Porque pasan dos meses y en teoría todos han sido obligados a punta de pistola a firmar documentos, sacar leyes, sesionar, etcétera, ¿no? En fin, son cosas que se ven en la política y que realmente dejan mucho que desear a nosotros los ciudadanos, en qué manos estamos, ¿no? Constantemente es esta incoherencia y la falta de ética, ¿no? Con la que se actúa dentro de los espacios políticos.
lamentablemente esos son los que están operando la política actualmente, ¿no? De uno y de otro bando. En fin, pero creo que la consecuencia política dura ha sido que la transición ha sido muy larga, ¿no? Creo que ahí se han gestado muchas cosas, ¿no? Cuando en un ring, digámoslo así, como una comparación, en un box, en box, digamos, ¿no? Estás jugando, bueno, estás ahí batallando, le das un golpe a tu contrincante y ¿qué es lo que sucede? Lo noqueas, ¿no es cierto? Eso es lo que ha sucedido el día del fraude, ¿no? Se le ha dado un batacazo a quien ha hecho, se le ha noqueado, la ciudadanía ha noqueado a quien estaba abusando del poder, ¿no? Y gestó todo esto del fraude porque hay autores materiales y por supuesto intelectuales, ¿no? Que deben esclarecerse y creo que hay que demandar también nosotros como ciudadanos que nos digan con nombre y apellido, que se establezca bien, que la justicia actúe, etcétera, pero bueno, eso también ha tardado. Entonces esta transición en muchas formas ha sido muy desgastante para esa lucha que había sido tan desde la ciudadanía, tan auténtica, tan cero partidaria, ¿no? Sino más bien vecinal, de ciudadanos, de hermanos y de hermanas bolivianas que pues estábamos cansados de todo el abuso de poder y de la corrupción y del desconocimiento de nuestros derechos políticos, porque habíamos votado pues el 2016, el no ganó y vulneraron también nuestro derecho político a decir no, a votar en contra de algo, ¿no? Entonces, esto era claro. La transición ha tenido un costo muy duro políticamente. Uno, porque se ha alargado, otro, porque les ha dado, o sea, el momento en que se ha noqueado al abusivo, pues ha tenido todo el tiempo para rearticularse, para curarse las heridas, para lamentarse, para reorganizarse y para luchar nuevamente, ¿no? O sea, te caes, vences y luchas nuevamente. Eso es lo que han hecho, ha hecho, y es legítimo hacerlo, ¿no? Sin embargo, también a la par, paralelamente, creo que los errores que se han cometido en la transición, habían dos mandatos claros, y esto lo ha dicho mucha gente, y sabemos cómo ha sido esto, ¿no? Los dos mandatos claros eran pacificar y llamar a elecciones. Ninguno de los dos se ha hecho. Ahora, evidentemente hay un elemento hay una contingencia que es la pandemia, ¿no? La pandemia que ha impedido, digamos, que se haga en la manera, con la celeridad que se hubiera querido, en fin. Pero esto es lo que ha sucedido. Ha habido un costo político, ha habido una consecuencia política, desde mi punto de vista, ¿no? Pero en cuanto a las consecuencias jurídicas, creo que también es importante anotar y de manera tal vez breve porque tal vez tengo poco tiempo, ¿no? Que una de las consecuencias jurídicas más relevantes, digámoslo así, que yo he visto es cómo este aparato judicial que servía al otro gobierno ha caído en lo mismo, ¿no? Durante la transición. Y esto hay que decirlo, ha habido también vulneración de garantías jurisdiccionales, de garantías constitucionales, vulneración de derechos. Se ha mostrado nuevamente lo que hacía el exministro Carlos Romero, a mí me parece, es vulneratorio de derechos desde todo punto de vista, mostrar a gente que todavía no tiene sentencia, pero la muestras en la pantalla como culpable. Lo mismo ha hecho su sucesor, ¿no es cierto? El exministro Arturo Murillo ha seguido la misma tendencia en todo esto. Sea más bien, en lugar de mostrar una diferencia en, por ejemplo, la justicia, lo que se ha hecho es profundizar todas estas grietas, todas estas oscuridades dentro del sistema judicial que han debilitado toda la lucha, ¿no? Porque se les da argumentos a quienes habían hecho el fraude para decir, bueno, pues jugar también con lo que es el electorado, es decir, jugar en términos de convencer, de hablar, de buscar el voto de los electores, diciendo, pues, estos son
peores que nosotros, más o menos, ¿no? Me parece que ahí ha habido un juego también, viendo cómo han utilizado la justicia. A mí me parece que es uno de los costos judiciales, una de las consecuencias jurídicas más terribles. La otra creo que es la falta de celeridad que ha habido en el tema de la investigación respecto a la denuncia de fraude en sí, ¿no? En muchos casos la fiscalía actúa pues con mucha rapidez, pero la falta de celeridad en este caso era obvia, porque es un fiscal que todavía se mantiene, que es afín al partido de gobierno actual y a quien ha realizado el fraude, ¿no? Al partido que, bueno, a las personas que pertenecen a ese partido. Entonces, se ha tardado muchísimo en ese aspecto y eso también genera un cierto argumento, tanto jurídico como político, ¿no? Por un lado, jurídico entre comillas, ¿no? No se puede probar, no han podido probar el fraude, por ejemplo, ¿no? Eso salta y eso es una consecuencia que me parece tremenda, con un costo que se ve ahora. Y la otra, ¿no? De decir que políticamente más bien ha sido todo un invento, utilizarlo como un arma, como un boomerang, digamos, ¿no? Que vuelve y que más bien favorece a quien había hecho el fraude, ¿no? Se puede enumerar bastante, Tiquita, pero creo que el tiempo no nos va a permitir. Sin embargo, bueno, pues ya, como decía Robert, tenemos un nuevo gobierno. Esperemos que no se haga lo mismo, que se supone que ahora tenemos una esperanza en que se va a reorganizar y reestructurar la justicia, por ejemplo. Veremos cómo se hace, ¿no? Porque a veces tienes todas las intenciones de tener una independencia en este caso, ¿no? Y de que ya no hayan más vulneraciones a los derechos, a las garantías, y se pueda obtener realmente una administración de justicia transparente. Sin embargo, si pones todavía a gente que no ha entendido esto, pero que sí va a servir al poder político, por más estructura idónea que tengas, todavía las personas son las que definen los casos, ¿no? Gracias, Paola. Hago referencia a lo que mencionabas, esta esperanza que para muchos bolivianos cada día está siendo menoscabada por las acciones del gobierno actual. Robert, haciendo referencia y en vista de lo que mencionaste antes, esta pretensión de establecer y sustentar la idea de golpe, ¿es posible instaurar esta narrativa de golpe de Estado para encubrir el fraude electoral y sus consecuencias en la vida política del país? Sí, por supuesto que es posible. Mira, yo te doy un ejemplo histórico muy interesante. ¿Cuál es la idea que tenemos hoy del presidente Gualberto Villarroel? El presidente mártir, el presidente, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres, lo mataron porque pobrecito, ¿no? Yo que soy un estudioso de la historia y que veo eso con mucho detalle, veo que el gobierno de Villarroel fue un gobierno terriblemente represor, ¿no? Donde hubo muchos muertos, muchos exilados, muchos confinados, no hubo en absoluto libertad de expresión, etcétera, etcétera. Cuando cae el gobierno de Villarroel en 1946 y durante los siguientes 6 años, lo que se llama el sexenio, el gobierno de Villarroel es caracterizado como la tiranía, ¿no? Y el golpe y la muerte de él es la liberación de la tiranía. Llega el MNR con unos narradores fantásticos, excelentes, ¿no? Los mejores narradores de nuestra historia política, que son Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, y reinventan la figura de Villarroel. No es que Villarroel no hubiera hecho cosas buenas, las hizo, ¿no? Es decir, eliminó el pongueaje, bajo su gobierno se creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, una serie de otras cosas reivindicativas sociales muy buenas, muy positivas, pero también tuvo este lado tremendamente oscuro, ¿no? Su lado oscuro es muy comparable al gobierno de García Mesa, muy comparable, ¿no? Él alegaba, o sea, se dice, no, pero él no sabía, eran sus colaboradores los malvados. Exactamente lo mismo que dijo García Mesa en su juicio, ¿no? Yo no sabía lo de la calle Harrington. Y sin embargo, hay esta narrativa nueva que nos ha llegado a nosotros, que es el presidente mártir, que fue asesinado por una conjura absolutamente improbable de la rosca y el partido estalinista de aquel entonces.
en mi opinión, absolutamente imposible porque no lo hemos mirado bien, solo hemos escuchado el relato. Es decir, el relato es enteramente posible de volver a instalarlo, ¿ya? Y en este caso se está instalando el relato de que se trata de un golpe de Estado versus que fue golpe. ¿Por qué? Porque todo, digamos, la izquierda internacional tiene un aparato muy importante, tiene el Foro de Sao Paulo, tiene una serie de voceros que son muy importantes, ¿no? Que tienen mucha credibilidad y además tienen la cuestión de que hay mucha gente que quiere, que prefiere creer esa versión de que fue un golpe de Estado, ¿no? Evo Morales, nos guste o no nos guste, tiene un predicamento muy grande, tiene una influencia, tiene todavía una figura muy grande a nivel internacional y para mucha gente no es posible creer que Evo Morales haya protagonizado, o sea, beneficiado de un fraude. Pero eso ha sido así, es decir, eso lo sabemos nosotros que lo hemos vivido. Nos va a costar a nosotros mucho más, que somos el bando perdedor, ¿no? Porque hemos perdido en estas elecciones del 20 de octubre, del 18 de octubre, se ha instalado y se está instalando desde el aparato de poder con todos los mecanismos de comunicación que tiene, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que esto fue un golpe de Estado. Entonces, se puede obviamente crear la narrativa. Ahora, mi esfuerzo, yo quiero decir, mi esfuerzo por una parte modesto, porque es una gota de agua en un océano, pero es este libro que son los 21 días de resistencia, donde está todo realmente muy bien documentado. Es un buen libro. Yo estoy presentando esto como documento de consulta, ojalá que lo tome el CIDH, el GIE del CIDH, donde en 600 páginas se enumera todo lo que sucedió con mucho respaldo en esos 21 días. ¿Cuál va a ser la narrativa que se va a imponer en el futuro? No lo sabemos, son dos narrativas que todavía están en disputa. Yo quisiera creer que por lo menos tenemos algo de credibilidad, los que hemos estado aquí, los que hemos vivido el tema, los que lo hemos visto en directo. Y pues nada, no hay que bajar los brazos y hay que seguir con esta idea de que no es simplemente una narrativa, esta es la verdad según nosotros. Gracias, Robert. Y a esto adhiero una pregunta tanto para ti y para Paola, en este sentido que mencionas, y desde la poca credibilidad que pesa en los ojos bolivianos sobre el informe de la CIDH. Las víctimas de las represiones violentas durante los 21 días por el fraude electoral del año pasado, es decir, mineros, vecinos, gremiales, universitarios y demás, podrían pasar de ser víctimas a promovedoras del golpe de Estado en esta narrativa que se pretendería establecer y en consecuencia, ¿puede haber persecución para ellas, Paola? Lo que hemos visto es justamente eso, ¿no? Es como que se voltea el panqueque, ¿no? De cierta manera. Porque justamente, y vuelvo a eso, ¿no? No tenemos una justicia independiente, ¿no? Quien había actuado de una forma obedeciendo al poder político, haciendo detenciones arbitrarias, etcétera, vuelve a cometer abusos, ¿no? Desde su cargo de jueces, de tribunos, etcétera, también dejando sin efecto lo que habían hecho ellos mismos, ¿no? Es decir, se han servido del poder, han hecho todo sin sustento ni constitucional, ni normativo, etcétera, y lo vuelven a hacer, y lo van a hacer con quien esté en el poder. Así de claro es este tema, ¿no? Estamos en total indefensión los ciudadanos y las ciudadanas en este momento. ¿Cuánto tiempo va a durar la reforma? Pues para una reforma seria serán pues por lo menos unos 3 años, ¿no? Para hacer la reestructuración y para ver si realmente se ha tenido los resultados, se ha obtenido los resultados esperados, tendremos unos 5 años, ¿no? O sea, por lo menos unos 2 o en un primer año, siendo optimistas, ¿no? Entonces, de momento seguimos en manos de quienes están manipulando y han manipulado la justicia desde hace mucho tiempo, ¿no? Va a haber persecución política, ya la ha habido, ¿no?
hay nuevamente visos de autoritarismo en ciertas autoridades del nuevo gobierno, lamentablemente. Sin embargo, creo que hay otra cara también que se presenta de mayor democracia, ¿no? Con mayores elementos de apertura, etcétera. Pero nadie, yo no me aventuraría a darle, digamos, el beneficio de hay que darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno. Sin embargo, recordemos cómo ha ingresado también Evo Morales a su primer mandato, ¿no? Incluso se rebajaron el sueldo, recuerdan que había un decreto de austeridad, etcétera. Es una cuestión interesante, muy importante, ¿no? Pero hemos terminado con un gobernante que ha tenido su propio museo, digamos, ¿no? Y que viajaba, iba al trabajo en helicóptero, ¿no? De la Plaza Murillo a la casa presidencial, a la residencia presidencial. Entonces, el poder cambia a la gente, definitivamente. ¿Dónde está el límite para el poder? En la justicia. ¿Necesitamos esa reforma? Sí la necesitamos. ¿Va a haber persecución política? Todavía yo creo que puede haber, porque los hilos del poder no solamente se están concentrando en las nuevas autoridades, no se concentran de momento en las nuevas autoridades, ¿no? Esos jueces también tienen otra conexión, digamos, otro vínculo con lo que ha sido el gobierno y el gabinete, digamos así, del expresidente Evo Morales. Entonces, hay una conexión ahí, ¿no? Y son quienes pueden manejar tranquilamente a las autoridades. Por supuesto que no son todas, pero sí una mayoría establecida también en cargos esencialmente importantes para la justicia, el Tribunal Constitucional, etcétera. En fin, creo que debemos estar alertas, ¿no? Y desde la ciudadanía yo creo que es muy bueno seguir en estos espacios, reflexionando, haciendo la autocrítica, que la verdad es que no la he visto en ningún partido político. No he sentido yo, la verdad, una autocrítica real, ¿no? Sino un cúmulo de justificaciones que van hacia un tercero o a una tercera, ¿no? Creo que si los resultados son los que hemos obtenido el pasado 20 de octubre en las urnas, es porque la política partidaria, por más de que pueda generar ciertos, o sea, se sirva de ciertos estereotipos, digamos, para los candidatos, ¿no? Que indígena, que joven, que mujer, etcétera, que lo ha hecho también el masismo, lo hacen, pero no han podido realmente penetrar con un discurso, con una propuesta hacia donde debía haber ido, ¿no? A la Bolivia profunda. Ese es un error que no lo han todavía asimilado, o si lo han asimilado, pues le cargan a otro la responsabilidad, y creo que eso no nos hace daño porque es un autoengaño. Bueno, no nos hace bien, nos hace daño en todo caso. Es un autoengaño desde los partidos políticos, pero desde la ciudadanía no debemos cometer el mismo error, ¿no? O sea, no pensar que todo se hizo muy bien, han habido muchos errores, ¿no? Pero el escatimar un derecho político como ha sido el voto del 2016 también es una vulneración de derechos, ¿no? Sabemos que se ha vulnerado el derecho a la vida en los 21 días, en los enfrentamientos. Sin embargo, desde el 2016 se vulnera el otro derecho, que es el derecho político a votar y a elegir lo que queremos, ¿no? Se han impuesto ellos. Entonces ahí hay una cuestión que sabemos que la comisión no es una instancia cuasi judicial, no es una corte, ¿no? Va a sacar un informe que no es tampoco vinculante. Sin embargo, es un antecedente importante, ¿no? Y creo que lo que está haciendo CONADE, y hay que resaltarlo, es esencial y es importante y es necesario para contar la historia y verla y escuchar a las dos campanas. Eso es esencial también para escribirlo correctamente, escribir la historia correctamente y contarla también adecuadamente.
Gracias, Paola. Importante poder abordar quizá en adelante qué es la Bolivia profunda, ya que tanto académicos, intelectuales, culturales y políticos hacen referencia. Por otro lado, la autocrítica dentro de los partidos políticos. Robert, complementando la pregunta desarrollada bajo este contexto, de persecución, de todavía una justicia corrupta. ¿Hay garantías para que el ciudadano de a pie pueda contar su verdad? Te estoy hablando de, mira, los universitarios que fueron emboscados en Vila Vila, los universitarios y jóvenes en Cochabamba, en Santa Cruz, los mineros de Playa Verde. ¿Qué garantías tienen de que después no venga el peso tanto pueda ser o de sus dirigencias o de sus sindicatos o desde la misma justicia que esté ligada al partido de gobierno? Bueno, igual que Paula, yo quiero darle al gobierno nuevo el beneficio de la duda y ha dado algunas buenas señales en ese sentido, pero también ha habido otras malas señales, ¿no? Eh, no podemos olvidar el hecho de que Casimira Lema fue a presentar su caso y la trataron como la trataron, ¿no? Es decir, a ella le quemaron su casa y sin embargo la tratan a ella como si fuera la golpista, ¿no? Eh, ese es un tipo de señal que realmente no es buena definitivamente. Ahora, si bien el propio presidente Arce está dando buenas señales, si bien el propio vicepresidente Choquehuanca también está dando buenas señales de diálogo, de apertura, ¿no? De mayor suavidad en ese sentido, también estamos presenciando otro tipo de pasajes que te muestran el verdadero ADN, la verdadera genética del MAS, ¿no? Por ejemplo, lo que está sucediendo en la pugna por los candidatos a gobernaciones y a alcaldías, cómo han golpeado a ese señor en Potosí, el arrojo de sillas en Santa Cruz, ¿no? Ese tipo, si están dispuestos a hacer eso entre militantes, entre ellos que comparten el mismo ideario, el mismo espectro político, lo que no estarán dispuestos a hacer en contra de los contrincantes y de los opositores, ¿no? Y ahí también también es muy importante ver que ese tipo de iniciativas de persecución o de antagonismo frontal o de tratar de quitarle oportunidades de todas maneras a los opositores puede venir de las bases también, no necesariamente de los dirigentes, pero puede venir de las bases y ahí puede haber un tipo de presión bastante indeseable. Eh, Podrán ser en el futuro perseguidos, podrán ser enjuiciados, etcétera. Es algo que todavía vamos a ver. Yo tengo gran fe, a mí me han gustado mucho las iniciativas del ministro Lima. Me han sorprendido, la verdad, gratamente, y ojalá que pudiéramos cambiar nuestra justicia, que está en la médula misma de los males de nuestro país desde la concepción misma de nuestro país. No nos olvidaremos que nosotros, antes de ser Bolivia, éramos la audiencia de Charcas, ¿no? Una entidad judicial antes que ninguna otra cosa. Entonces éramos antes que nada una especie de jurisdicción de la justicia española, ¿no? Y que luego fuimos enmendando ese tipo de cosas, pero que está en nuestra médula política, genética nacional, el tema jurídico. Está muy metido, está muy mal hecho desde el principio de los tiempos y extirpar eso va a ser como intentar sacar una raíz que está pero muy profunda y ojalá se pueda lograr. Yo veo que las intenciones son buenas, yo veo que las personas involucradas son las adecuadas, a pesar de lo que se quiera decir, es decir, no podemos simplemente buscar pelos en la leche en todo, ¿no? Yo creo que la iniciativa es buena y las personas son las adecuadas. Ojalá que se dé la oportunidad, ojalá que el ministro Lima tenga la duración suficiente y que esto llegue a más o menos buen puerto, ojalá que a mejor puerto posible. Gracias, eso esperamos muchos, bueno, todos los bolivianos en realidad. Paola, ¿el fraude quedará en la impunidad? Esperemos que no. Ese es un deseo, pero también es un llamado desde desde nuestra trinchera, digamos, de ciudadanos,
a las autoridades judiciales. Necesitamos que exista una definición, una sentencia, un fallo respecto a ese tema. Tenemos el derecho a exigir también y a protestar respecto a ese momento de la historia que ha marcado a muchas bolivianas y bolivianos. Hemos perdido la esperanza, pero también la hemos recuperado en ese momento. Hemos tenido desazón, pero también alegría. Hemos llorado y reído y bueno, ha sido un encuentro de muchos sentimientos, pero más allá de los sentimientos, yo creo que las objetividades y las pruebas y evidencias y los indicios que se han presentado en este caso deben tomarse en cuenta y debemos estar alertas y fiscalizar desde donde se pueda, pedir también que se obedezcan plazos, que se cumplan los procedimientos debidos, ¿no? Y que si existe, en este caso, si la autoridad es cuestionada, la que va a definir, pues pedir que exista la posibilidad de que vaya a ser definida por otra autoridad, ¿no? Creo que esas cosas son las que debemos también apuntar a que haya transparencia en no puede ser un caso qué sé yo, definido en reserva, por ejemplo, ¿no? Debería ser más bien ventilado públicamente, porque somos millones los que hemos sido perjudicados con este acto fraudulento. Entonces, creo que debemos exigir eso y además llevarlo a ciertas instancias que no solamente sean las nacionales, sino creo que el trabajo que hace CONADE es justamente también de mostrar ante el grupo de expertos independientes de la CIDH, recalcar que esto ha sucedido, ¿no? A pesar de los intentos de que con una nueva elección, con ese porcentaje ganado, etcétera, anular lo ocurrido anteriormente, cuando en realidad sabemos que existen pruebas, existen evidencias y hay que exigir a las autoridades que definan y que fallen, por supuesto, en contra de los autores materiales e intelectuales de este asunto. No debe quedar en la impunidad. De poder, puede, ¿no? Porque hay esta falta de independencia en la justicia. Pero creo que ahí nosotros tenemos que hacer este trabajo hormiga de constantemente reclamar qué es lo que está sucediendo en este caso. Pedir información respecto a ese tema. Gracias, Paola. Desde tu óptica, ¿crees que el Tribunal Supremo Electoral está omitiendo acciones por el fraude? Y en este sentido, ¿qué debería hacer? Yo creo que tenemos un buen órgano electoral actualmente. Estamos, a pesar de que la gente tiene muchos argumentos en contra del presidente del tribunal y de los miembros, yo creo que se ha hecho un trabajo razonablemente bueno dentro del tiempo posible. Probablemente se podría hacer algo más respecto de lo que se dice del fraude que estaría sobrecargado, inflado, etcétera, etcétera. No tengo forma de saber más porque la verdad es que no es un tema que yo haya mirado con detalle. Pero tengo plena confianza en el presidente del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Electoral, perdón. Y está bien que, es decir, no nos olvidemos que fue él bajo cuya presidencia ganó Evo Morales en el 2005 y fue el primer atacado por Evo Morales, ¿no? Y a resultas de esos ataques de Evo Morales, él renunció prematuramente y se tuvo que ir y estuvo ausente del país, trabajando afuera del país por estos motivos. Y que es bajo su presidencia, y una vez más atacado también por Evo Morales, vuelve a ganar el partido Más. Esto no significa, no estoy diciendo de ninguna manera que Salvador Romero haya beneficiado o de alguna forma
influido en la balanza para la victoria del MAS. No, estoy diciendo que yo creo que es la persona idónea para el puesto y que ha hecho las cosas bien, que probablemente podrían haberse hecho mejor, pero el tiempo no lo ha permitido, las circunstancias políticas no lo han permitido. Yo quiero decir una cosita, ya que sé que estamos por cerrar. Si bien, digamos, el movimiento de los 21 días ha sido derrotado en el 18 de octubre del 2020 y claramente derrotado en estas elecciones, además por un margen importante, yo creo que la victoria de ese movimiento ha logrado lo que buscaba, que era la anulación de las elecciones fraudulentas, ¿no? Eso se logró, ese objetivo se logró. El beneficio posterior incluso se logró la renuncia del propio Evo Morales, que no era uno de los objetivos que buscaba el movimiento pitita. Finalmente, si renunció Morales fue él sabrá por qué renunció. Pero hay que apuntar que el propio Evo Morales el día 10 de noviembre, no me acuerdo si fue a las 7 de la mañana o a las 12 del día, anuló las elecciones. Él anuló las elecciones, ¿no? Yo no sé si eso estaba dentro de sus atribuciones o estaba ordenando que se anularan las elecciones, pero el 24 de noviembre del 2019, la Asamblea Plurinacional, donde el MAS tenía 2/3, terminó anulando las elecciones con el argumento de que esas elecciones habían sido fraudulentas. Entonces, ese antecedente no puede borrarse, eso está ahí, ¿no? Y eso se tiene que tomar en cuenta para cualquier tipo de fallo, de juicio futuro que se haga sobre este tema. El propio Evo Morales anuló por su parte, dentro de lo que estaba en sus atribuciones, o instruyó que se anulara, y luego su propia bancada, por unanimidad, los 2/3 más el resto de la Asamblea, anularon las elecciones por fraudulentas, y eso no se debe olvidar. Y eso es producto del movimiento de los 21 días. Muchas gracias, Robert. Para complementar la respuesta, Paola, ¿crees que el Tribunal Supremo Electoral está omitiendo estas acciones por el fraude y qué es lo que debería hacer? De manera breve, por favor. A ver, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral ha demostrado una independencia, ¿no? Respecto a la administración de las últimas elecciones, pero creo que todavía quizás tendría que poner dar una señal respecto a lo que ha sucedido el 2019, ¿no? No se ha pronunciado, es decir, hay una frontera, digamos, ¿no? Entre lo que es el Tribunal Supremo Electoral, o sea, es decir, cumplir sus funciones a cabalidad y salirse un poquito más para decir algo respecto a otro evento electoral, otro acto electoral, otro acontecimiento electoral del 2019, ¿no? Creo que está siendo correcto, ¿no? Al no pronunciarse, digamos, hacer porque es el árbitro de la última contienda, ¿no? Sin embargo, creo que el Tribunal Supremo Electoral tendría que salirse un poquito de este encajonamiento, ¿no? Y darnos la gente le pide, por ejemplo, información, hay grupos que todavía le están pidiendo información de esta elección que ha pasado, ¿no? Y la anterior, bueno, pues también existe la posibilidad también de liberar cierta información que tal vez puede generar, es decir, solidificar todos los indicios, todas las evidencias que se habían presentado dentro del caso fraude del 2019, ¿no? Entonces, tal vez por ahí podría aportar el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, sus funciones son otras, ¿no? Ya ha administrado el evento electoral del 2020 y listo, ¿no? Ya está consolidado su mandato, ¿no? Por lo menos para las elecciones generales. Ahora veremos cómo van las elecciones subnacionales, que es otro tema también. Gracias, Paola. Para cerrar esta entrega, por favor, Robert y Paola, de manera brevísima, sus conclusiones. Robert. Sí, de alguna manera me adelanté con las conclusiones. Reitero, mis conclusiones son que
El movimiento de los 21 días de resistencia alcanzaron su objetivo, que fue la anulación de las elecciones fraudulentas, ¿no? Con el bono adicional que no estaba entre los objetivos principales, que fue la renuncia de Evo Morales. Que fue un movimiento transversal que ocupó la totalidad del territorio nacional, cosa que no había sucedido que yo sepa nunca en nuestro país, un movimiento de estas dimensiones. Esto obviamente ayudado por los medios de comunicación, por las redes sociales, etcétera, pero esto fue absolutamente importante. La anchura, la amplitud de la participación de la gente en los 4 puntos cardinales del país. Eso fue absolutamente importante. Y no debemos permitir que se olvide esta dimensión del movimiento. Esto fue realmente muy grande. Se pretende decir que no, en realidad fueron las personas de la zona sur de la ciudad de La Paz, la zona norte de Cochabamba y los del barrio de Equipetrol o de los de Urubó de Santa Cruz que tumbaron a Morales. Morales fue el presidente más poderoso de nuestra historia. Si no hubiera sido por la participación de bolivianos de todas las clases sociales, sobre todo jóvenes y mujeres, en los 4 puntos cardinales del país, esto no hubiera sido posible. Y fue posible gracias a una acumulación histórica de cosas malas que hizo Evo Morales tratando de prorrogarse. Y finalmente perdió. Muchas gracias, Robert. Paola, tus conclusiones. ¿Estamos en contacto? Paola, ¿nos escuchas? Bien. Al parecer perdimos el contacto con Paola Cortés. De todas maneras, estamos cerrando este programa. Agradecerte, Robert, por participar de esta entrega 27 de Cuarentena Política. Agradecer también a Paola Cortés por ser parte de este panel tan importante, una mirada crítica, analítica, reflexiva desde la historia y el tema de la legalidad también bastante importante para todos los bolivianos. Quiero agradecer a la sociedad civil organizada que conforma el CONADE y a todos a quienes nos siguen dentro y fuera del país. Será un gusto poder compartir en otra oportunidad también, Robert, y con otros panelistas. Soy Tiquita Guara y esto fue Cuarentena Política. Un gusto. Chao, Robert. Muchas gracias, Tiquita. Un privilegio estar aquí. Hasta la próxima vez. Gracias a todos por habernos visto. Muchas gracias, pues.